En este video vamos a ver el núcleo, vamos a ver qué es, para qué sirve, cuáles son sus funciones y cómo está formado. Así que no nos extendemos más y arrancamos con el video. Para empezar, el núcleo lo podemos ver en las células con un microscopio óptico. Acá lo veríamos en distintas células. Acá lo veríamos el núcleo de las neuronas o el núcleo de las células gliales. Acá se ve. Luego acá veríamos los núcleos de distintos hepatocitos. Acá sería un preparado que está poco teñido. Estos circulitos serían los núcleos. Acá lo podemos ver en los hepatocitos también, podemos ver los núcleos. Y acá lo podemos ver en un tejido epitelial cúbico. Acá vemos los núcleos que serían esta zona acá más coloreada. Y acá se pueden ver dos células haciendo mitosis. Y acá podemos ver cómo los núcleos se están dividiendo. También los núcleos se pueden ver al microscopio electrónico. En el microscopio electrónico lo que sucede es que al preparado se lo bombardea con electrones y eso te da un reflejo. Y ese reflejo es lo que puedes ver vos. Y acá se vería el núcleo más de cerca. Todo esto sería el núcleo. Las partes acá más negritas que estás viendo, toda esta parte más negrita, eso es heterocromatina, que sería la cromatina que está más densa en el núcleo. O sea, heterocromatina es la cromatina condensada del núcleo, como por así llamarlo, la cromatina comprimida. Mientras tanto, toda esta parte blanquita sería otro tipo de cromatina llamada eucromatina. Y acá en el centro estaría una región denominada nucleolo. También vamos a ver que en el núcleo va a haber una membrana nuclear, que sería esta que estaría alrededor del núcleo. Y acá lo podemos ver en otro preparado, el microscopio óptico. Veríamos como acá estaría la heterocromatina, la eucromatina y el nucleolo. Acá lo vemos en un dibujo donde se ve todo mejor, más lindo. Acá podemos ver el nucleolo, que es toda esta zona de acá. Luego acá toda esta partecita blanquita, la eucromatina. Esta parte de acá, más oscura, la heterocromatina. Como vemos acá, todo heterocromatina, heterocromatina. Luego acá, toda esta parte va a ser la membrana nuclear. Y vamos a ver en no mucho tiempo que la membrana nuclear se divide en membrana externa y membrana interna. Y a su vez, acá estos puntitos que ves son ribosomas, 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 ribosomas. Y estos agujeritos que ves acá serían los poros nucleares, los poros por donde entran y salen moléculas hacia adentro y hacia afuera del núcleo. Y luego del núcleo se va a continuar la membrana a otra organela llamada retículo endoplasmático rugoso. Muy bien, creo que ya vimos toda la estructura del núcleo en general. Igual tranquilos que la vamos a ver más en detalle en un futuro no muy lejano. Pero pasaríamos viendo primero las generalidades del núcleo. Vamos a ver las características principales de nuestro núcleo. Lo primero es que el núcleo es una diferencia principal entre las células eucariotas y procariotas. Las células procariotas no van a tener núcleo, mientras que las eucariotas sí lo tienen. También el núcleo se va a encargar de almacenar la información genética y va a controlar la producción de proteínas en la célula. Con esto nos queremos referir a que toda la información para generar las proteínas en la célula se encuentran en el núcleo. También vamos a ver que en el núcleo se realizan varias funciones, como por ejemplo en el núcleo se va a duplicar el ADN. Nosotros vemos que el ADN serían dos hebritas, ¿no? Lo que va a suceder es que va a venir una enzima y va a hacer que estas dos hebritas pasen a ser 4. Toma esta hebrita y la pasa a un ADN y luego toma la otra y la pasa a otro ADN. Y puede duplicar el ADN entonces en el núcleo. También vamos a poder ver que se transcribe el ADN a ARN mensajero. En la transcripción lo que sucede es que el ADN se va a transcribir a ARN mensajero. O sea, se van a transcribir las instrucciones para generar proteínas. Y también puede haber un procesamiento del ARN. Lo que puede suceder es que se puede generar ARN de transferencia o ribosomal. También vamos a ver que la expresión génica va a estar regulada por mecanismos transcripcionales, lo que significa que la expresión de los genes va a estar regulada por factores de transcripción génica. Vamos a ver ahora las formas celulares, porque los núcleos pueden adquirir distintas formas celulares. Según la célula va a ser la forma del núcleo. Acá en el dibujito A tenemos unas células epiteliales cilíndricas y sus núcleos son entre ovalados y circulares. Por ejemplo, esta acá lo tiene más ovalado, esta es más circular. Por lo tanto,
hay células que a lo mejor pueden tener un núcleo más cilíndrico, otras células como vimos antes que tienen un núcleo así circular, y hay otras células que tienen núcleos lobulados, o sea, núcleos que se dividen en lóbulos. Acá tendríamos un leucocito que tendría el núcleo dividido en lóbulos. Acá tenemos otros que también tienen los núcleos divididos en lóbulos. Y acá tenemos una fibra muscular, la cual tiene varios núcleos y esos núcleos también están en forma ovalada. Algo interesante es que hay células que pueden tener varios núcleos en su estructura. Por ejemplo, acá podemos ver una célula conocida como osteoclasto, que es la célula encargada de roer el hueso y de descomponerlo. Y este osteoclasto va a tener muchos núcleos, creo que tenía alrededor de 50. Mientras tanto, las fibras musculares estriadas también van a tener muchos núcleos, porque vos pensá, las fibras musculares tienen que generar muchas proteínas y por lo tanto para generar esas proteínas van a necesitar muchos núcleos. Y mientras tanto los hepatocitos pueden haber hepatocitos binucleados los cuales posean dos núcleos. Acá podemos ver otro dibujo de la estructura del núcleo, ya lo estuvimos viendo, como tiene acá en la parte blanquita la eucromatina, o sea la cromatina menos condensada, la heterocromatina que sería la cromatina más condensada. Luego acá tiene las láminas nucleares, que sería todo esto rosita, que sería un citoesqueleto que mantiene la estructura del núcleo. Luego acá podemos ver la membrana externa y la membrana interna nuclear. También acá podemos ver estos puntitos negros que serían ribosomas, que son los que generan las proteínas. Y esta región negra de acá sería el nucleolo. Luego acá vemos los poros. Y esta membrana, la membrana externa, se continúa en el retículo endoplasmático rugoso. Ahora vamos a empezar viendo la envoltura nuclear. ¿Qué sería esta envoltura nuclear? Acá podemos ver un dibujo de la envoltura nuclear. Acá la veríamos. Y vamos a ver que la envoltura nuclear se va a dividir en dos membranas. Una membrana interna y otra externa, que van a estar separadas por un espacio intermembrana. Para empezar, la membrana interna sería toda esta parte amarillita de acá. Toda esta parte amarillita es membrana interna. Y a su vez, esta membrana interna va a ser una bicapa lipídica y esta membrana interna va a tener proteínas, ¿no? Y esas proteínas se van a asociar al citoesqueleto de acá que se conoce como lámina nuclear. ¿Ves esta partecita acá violetita? Esa es el citoesqueleto conocido como lámina nuclear. Y las proteínas de esta membrana interna van a estar asociadas a la lámina nuclear. Luego, la lámina nuclear en la capa interna, que sería como decíamos esta zona acá, es un tipo de citoesqueleto llamado filamento intermedio. Y esto va a ayudar a mantener la estabilidad del núcleo. Sería eso más que nada. Luego vamos a tener una membrana externa, que sería esta acá, que va a ser otra bicapa lipídica toda esta membrana externa. A su vez, esta membrana externa va a tener proteínas integrales, o sea, proteínas que atraviesan toda esta membrana, y esas proteínas integrales van a servir para unir a la membrana externa con el citoesqueleto de la célula. Eso hacen. Unen a la membrana externa con el citoesqueleto de la célula. Y algo muy interesante es que la membrana externa se va a continuar en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ves cómo está acá? Membrana externa que continúa a retículo endoplasmático rugoso. También vamos a ver que en la membrana externa van a ver ribosomas pegados. ¿Ves todos estos puntitos de acá? Son ribosomas que estarían pegados. Y por último, un detalle de la membrana externa es que el espacio intermembrana que está por acá se va a continuar al espacio intermembrana o el lumen del retículo endoplasmático rugoso. Vamos a ver también, como decíamos antes, que hay un espacio intermembrana, que sería el espacio entre las dos membranas, la interna y la externa, que sería esta porción de acá, y se va a continuar al lumen del retículo endoplasmático rugoso. También va a haber un complejo de poros, que acá por ejemplo tendremos uno de los poros, y por estos poros van a entrar y salir moléculas grandes del núcleo, o sea, entran y salen moléculas del núcleo. Vamos a ver un poquito más en detalle estos poros. Acá los podemos ver, acá tenemos un poro, acá tenemos otro y acá otro. Y vamos a ver que estos poros pueden hacer difusión pasiva o transporte activo. Cuando los poros hacen difusión pasiva es para moléculas chiquitas,
para moléculas de hasta 4,5 nanómetros, moléculas chiquitas. Y lo que vamos a ver es que en esta difusión pasiva no se va a gastar energía, no tenemos la E de energía. Así que los poros pueden hacer esta difusión pasiva. A su vez también los poros pueden hacer transporte activo con moléculas ya más grandes, o sea, con moléculas que sean mayores a 5 nanómetros. Lo que vamos a ver a su vez es que los poros los podemos dividir en importinas y exportinas. Las importinas, como su nombre lo dice, son los poros que importan compuestos adentro del núcleo. Son los poros que hacen que los compuestos entren al núcleo. Y las exportinas son los poros que hacen que los compuestos salgan afuera del núcleo. Las importinas, por ejemplo, pueden dejar entrar cosas al núcleo, pueden dejar entrar moléculas como determinadas proteínas que sirven para unir a los ribosomas, factores de transcripción, los cuales se utilizan para activar o inactivar genes, factores de empalme para la maduración de los ribosomas y enzimas como las polimerasas o las proteínas lámina que forman el citoesqueleto. Todas estas cosas que te mencioné recién son las cosas que pasan por las importinas y van hacia adentro del núcleo. Mientras tanto, las exportinas, que son las que sacan cosas afuera del núcleo, vamos a ver que sacan cosas como las subunidades de los ribosomas, sacan ARN mensajero y ARN de transferencia, factores de transcripción, y algo que recuerdes es que estas importinas y exportinas gastan energía para entrar y sacar cosas. Por lo tanto, van a hacer transporte activo. Ahora vamos a ver el nucleolo. El nucleolo es básicamente una región del núcleo y va a ser la estructura más densa que está dentro del núcleo. Vamos a ver también que no tiene membrana y que sería esta porción de acá. La función de este nucleolo va a ser generar las unidades de los ribosomas. Y este nucleolo va a estar formado por ARN ribosomal y proteínas, básicamente por eso. También vamos a ver que se organiza alrededor de cromosomas específicos y también alrededor de unas regiones de ADN llamadas nucleolares. Vamos a ver ahora la cromatina y los cromosomas. Para empezar, vamos a ver que el núcleo celular va a contener ADN, ¿no? Eso es lo básico. El núcleo celular va a tener adentro este ADN. Y este ADN va a estar organizado en cromosomas. Y a su vez, este ADN también va a estar organizado por unas proteínas llamadas histonas. Luego, estas histonas organizan al ADN formando la cromatina. Y luego esta cromatina se va a compactar formando los cromosomas. Y también en los cromosomas se van a encontrar unas estructuras llamadas genes. El gen básicamente va a ser la región del ADN que codifique para una proteína o un ARN. Y vamos a ver que todo el conjunto de genes va a constituir el genoma celular. Acá vemos cómo tenemos el ADN, luego este ADN se va a agrupar con las histonas formando la cromatina y esta cromatina se va a compactar formando a los cromosomas. Y vemos como acá hay regiones del ADN, esta región que codifica para una proteína, o sea, esta región puede codificar para una proteína o para un ARN y la vamos a llamar gen. Todo el conjunto de genes que tenga la célula forma el genoma celular. Como vimos antes, la cromatina sería el ADN más las histonas y esto no está condensado, pero luego a esta cromatina se la condensa y se le agregan otras histonas más y se obtienen a los cromosomas. Como vemos acá tenemos al ADN, el cual luego se condensa en cromatina y esta cromatina luego se condensa en cromosomas. Y algo interesante es que el ser humano tiene 46 cromosomas unidos en 23 pares. Como vimos antes, acá veríamos la cromatina bien de cerca, la cual está formada por ADN e histonas. Estas histonas son un tipo de proteína, ¿no? Y el ADN y las histonas van a unirse formando nucleosomas. Lo que sucede es que el ADN se va a enrollar en las histonas formando a los nucleosomas. Y luego estos nucleosomas se van a poner uno alrededor del otro, así formando un círculo llamado cromatosoma. Y estos círculos van a ir formando a los cromosomas. Entonces, repetimos, ADN se enrolla alrededor de las histonas, formando los nucleosomas. Luego estos nucleosomas se enrollan entre sí alrededor y esto cuando se enrollan entre sí alrededor forma esta estructura llamada cromatosoma
y estos cromatosomas forman al cromosoma. También algo interesante es que en el núcleo hay cromatina, ¿no? Cromatina no condensada y cromatina condensada. La cromatina no condensada sería cuando esta cromatina no estaría formando los cromosomas, o sea, cuando no está comprimida. Veríamos que la cromatina no condensada, que se llamaría eucromatina, puede transcribir, o sea que puede convertirse en ARN mensajero o puede crear ARN mensajero, y este ARN mensajero puede sintetizar proteínas. Mientras tanto, la cromatina no condensada, conocida como heterocromatina, no puede transcribir para generar ARN mensajero y proteínas. A su vez veríamos que los cromosomas se van a dividir en la mitosis para generar dos núcleos, uno para cada célula. Acá veríamos los cromosomas y su estructura. Veríamos que acá están los brazos de los cromosomas llamados cromátidas y veríamos que cada cromosoma tiene dos brazos cortos y dos brazos largos. En el centro va a tener una región llamada centrómero y en las puntas va a tener unas regiones denominadas telómeros. Que estas regiones llamadas telómeros se van a encargar de proteger al cromosoma, ya que serían regiones densas las cuales hacen que el ADN del cromosoma no se pegue. Porque normalmente el ADN es como que tiene una característica y es que suele ser pegajoso. Estos telómeros protegen al cromosoma para que no se termine pegando su ADN en distintas regiones y se desarme. Ahora vamos a ver el ADN y el ARN desde un punto de vista más bioquímico. Para empezar, el ARN sería esta estructura. Vos vas a ver que toda esta hilera gris, toda esta parte gris, va a ser azúcares, o sea, van a ser carbohidratos. Y estas azúcares van a ser ribosa fosfato. La ribosa fosfato sería un tipo de carbohidrato y va a ser toda una cadena de ribosa fosfato, ¿no? Luego, a estas ribosas fosfato van a estar pegadas bases nitrogenadas. Como en el ARN pueden ser las bases nitrogenadas que estén pegadas, serían el uracilo, la adenina, la guanina y la citosina. O sea que estas ribosas fosfato tienen pegadas citosina, guanina, adenina y uracilo. Mientras tanto, el ADN, en vez de tener acá una hilera de ribosas fosfato, va a tener dos hileras de otro tipo de azúcar llamado desoxirribosa fosfato, ¿no? Tiene dos hileras de desoxirribosa fosfato. Y a su vez, en estas dos hileras van a estar pegadas las bases nitrogenadas propias del ADN, como citosina, guanina, adenina y timina. Van a estar acá, adenina, timina, guanina, citosina. Acá están las bases nitrogenadas. Vamos a ver ahora un poco más en detalle todo este tema de los genes. Como hablábamos antes, el gen es el segmento del ADN que puede codificar para generar una proteína. O sea, es la porción del ADN que codifica para una proteína o a su vez también que codifica para generar un ARN funcional. Veamos acá, imaginemos que esta es nuestra cadena de ADN y esta región codifica una proteína. Esta región se denomina gen. O a su vez esta región transcribe un ARN, esta región es un gen. También vamos a ver que ocupa una posición fija en la hebra del ADN denominada locus. Este locus puede existir más de un tipo de información y estas variantes de locus se las llama alelos. También vamos a ver que el ADN se lo considera como una unidad de almacenamiento de información genética y de herencia. Por lo tanto, una célula al hacer mitosis y dividirse le va a heredar su información genética y su información para sintetizar proteínas a la otra, a la que generó. También vamos a ver que la información que hay en un gen se puede transcribir a un ARN mensajero y esto se llama transcripción. Lo que sucede, por ejemplo, es que la información que podemos tener en este gen se transcribe a un ARN mensajero. Y este ARN mensajero va a formar la proteína junto con un ribosoma. También en los ribosomas vamos a ver que el ARN mensajero se va a traducir y se va a transformar en aminoácidos, en una secuencia de aminoácidos. Esos aminoácidos se los une formando una proteína. Entonces, para resumir, lo primero que es la transcripción es cuando la información que está en el ADN se transcribe a un ARN mensajero. Y luego la traducción es cuando la información que hay en el ARN mensajero va a los ribosomas y mediante esa información del ARN mensajero los ribosomas unen aminoácidos para generar proteínas. Y esto se llama traducción. El código genético vamos a ver qué es.
Código genético básicamente es las reglas para generar las proteínas a partir del ARN. Como vemos acá, podemos ver un ARN, ¿no? El código genético van a ser las reglas para este código de acá, o esta secuencia de bases, por transformarlas en una proteína. Y algo interesante es que según este código genético, esta secuencia de bases nitrogenadas va a equivaler a un aminoácido. Por ejemplo, este de acá, el GCU, va a equivaler a un aminoácido, que acá sería la alanina. O este de acá, el ACG, va a equivaler a un aminoácido, que sería la treonina. Vamos a ver algunas características del código genético. Vamos a ver que este código genético es común a todos los seres vivos, por lo tanto la secuencia de bases nitrogenadas de todos los seres vivos codifica para los mismos aminoácidos en todos nosotros. Algo también interesante del código genético es que se organiza en tripletes, o sea, se organiza en combinaciones de 3 bases nitrogenadas, y estas se llaman codones. Veamos acá, ¿ves cómo se organizan en 3 bases nitrogenadas? 3, 3, 3. Y estos se pueden llamar tripletes o codones. Y cada secuencia de 3 bases nitrogenadas sintetiza para un aminoácido. También vamos a ver que siempre va a haber un triplete de iniciación, un codón de iniciación, el cual va a ser metionina. Y este siempre va a ser un AUG. Y este va a iniciar el proceso de traducción. Mientras tanto, los codones UUA, UAG y UGA van a ser codones stop, o sea que van a terminar la traducción de la proteína. Por último, veremos unas últimas características del código genético. Vamos a ver que es universal, o sea que todos los organismos vivos lo compartimos. Esto significa que, por ejemplo, mi ADN tiene un codón UAG y para mí va a ser un stop y para mi perro también va a ser un stop. A su vez, mi ADN tiene el codón AUG y va a codificar metionina para mí y para mi perro también va a codificar metionina y para otros seres vivos también. Es como que esta secuencia siempre se repite y siempre codifica para el mismo aminoácido en cualquier ser vivo, ya sea una célula, un animal, un vegetal, lo que sea. Vamos a ver que es específico, o sea que cada codón no va a codificar para más de un aminoácido. Imagínate que tenés un AUG. Este AUG solo puede codificar para metionina, no puede codificar para otro aminoácido como triptófano, serina o el que sea, no, solo para metionina. Veremos que es continuo, o sea que no presenta solapamiento. Eso significa que estos codones siempre van a estar así de manera lineal para leerlos. También es unidireccional, o sea que la lectura solo se lee de un sentido, se lee de una punta, que sería la punta 5, hasta la otra punta, que sería la 3. Y por último vamos a ver que el código genético va a ser degenerado. Esto significa que hay algunos codones que traducen para un mismo aminoácido. Por ejemplo, veamos esto. Esto que es degenerado significa que podemos tener dos tipos de codones que sintetizan para un mismo aminoácido o que codifican para un mismo aminoácido. Por ejemplo, UUU o UUC, los dos codones codifican para la fenilalanina. O a lo mejor UCU o UCC, los dos codones codifican para la serina. Y esto significa que se ha degenerado. Acá como vemos, la serina, acá como vemos, el UCA codifica para serina, el UCC también para serina, el UCG también para serina, el AGU para serina y el AGC para serina.